Tienen una Biblia, ábranla conmigo al libro de Jonás. Jonás capítulo 2. Lo que voy a hacer es que voy a leer todo el pasaje y después vamos a tener una pequeña introducción y estudiarlo versículo por versículo. Jonás está después de Abdías y no sé si eso les ayude mucho. Es uno de esos libros que son difíciles de encontrar, entonces voy a tomar un segundo antes de que empiece a leer para que lleguen ahí. Si tienen Biblias, abran su Biblia al libro de Jonás. Jonás capítulo 2 dice: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi alma de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Muy bien, hay 3 puntos que quiero notar hoy acerca de esa historia de Jonás, mínimo hasta donde vamos ahorita. Esos 3 puntos son el sufrimiento, el arrepentimiento y la restauración. Entonces, voy a primeramente explicar el sufrimiento. Hay mucho que se puede decir acerca del sufrimiento, y lo primero que quiero decir acerca del sufrimiento es que hay veces que en nuestras vidas cometemos errores, cometemos pecados, a veces a propósito, a veces no, y por esos pecados muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de esos pecados. Hay muchas veces, aunque no siempre, que el sufrimiento es el resultado de nuestros pecados, aunque quiero decir, no siempre, pero en el caso de Jonás sí lo fue. Jonás fue un hombre que sufrió gravemente porque sus errores eran graves. Y muchas veces Dios permite este sufrimiento no porque es malo o áspero o un mal padre, pero porque quiere que aprendamos de ese dolor para que podamos madurar y aprender para que tengamos un futuro mejor. Déjaos un ejemplo de mi vida. Cuando tenía más o menos 4 o 5 años vivía en Querétaro y eso lo acuerdo perfectamente. Me acuerdo que estaba jugando con un carrito, era rojo, era mi carrito favorito. Y si tienen niños han visto esto, estaba gateando por todo el perímetro de la sala con mi carro y lo tenía en la parte de abajo de la pared, como si los carros pudieran hacer eso. Yo estaba feliz y noté un enchufe y ese enchufe llamó mi atención y dije, ¿cómo puede ser que un enchufe, que unos metalitos los metes a la pared y se prende la televisión? En mi mente lo intenté carburar, honestamente lo quise entender y no entendía y no sabía cómo podías meter metales a una pared, la televisión se prende y dije, ¿será algo mágico? ¿Será algo milagroso? Entonces lo que hice es que saqué poquito el enchufe, como tanto así, y cuando todavía estaba conectado, tomé mi dedo de un niño de 4 años y lo metí adentro así. Y obviamente lo que pasó fue, me acuerdo hice esto, y me acuerdo que me aventé y hice esto. Hasta ahorita me acuerdo claramente de eso. Y ahora, podríamos tener 2 reacciones. Es decir,
Dios, ¿cómo puede ser tan malo que dejas que un niño haga eso? O Dios, ¿cómo puede ser tan bueno que ames a un niño tan tonto? Y es ese concepto, que a veces el sufrimiento no es algo que Dios ha producido. Es algo que Dios ha permitido, pero que nosotros hemos provocado en nuestras vidas, así como Jonás lo ha hecho. Quiero que acordemos la historia de Jonás. Jonás es un hombre de un pueblo pequeño. Quiero que se imaginen siendo Jonás. Es un pueblo de probablemente 100, 200 personas, en un tiempo que la mayoría de personas no podían leer. Él sí podía leer. En un tiempo que la mayoría de personas eran increíblemente pobres. Él tenía bastante dinero y era una persona de mucha influencia. La verdad, en su tiempo, un profeta y tipo celebridad conocido. Y cuando una persona es de un pueblo chico y es conocido a nivel nacional, pues todo el pueblo lo admira, todo el pueblo lo adora, todo el pueblo quiere ser como él. Y ese es el tipo de persona que era Jonás. Era un hombre famoso en un pueblo pequeño, un hombre de dinero, un hombre con una buena familia, una buena educación, posesiones y una buena posición. Y quiero que se imaginen ese estado de Jonás. Y está aparentemente todo bien y llega la palabra del Señor y le dice, quiero que vayas a Nínive y que prediques en contra de esta ciudad. Para darles un ejemplo, él era de Bat-Efer, que es una ciudad muy pequeña, que está de hecho por Nazaret, de donde se crió Cristo. Y dice, ve a Nínive, que es otra ciudad que está más o menos, que está en Irak de hoy en día. Sería como si Dios llegara a un profeta de Mañadero y le dijera, ¿sabes qué? Ocupo que vayas a Nueva York. Ya sé que soy famoso en Mañadero, ya sé que soy reconocido en Mañadero, pero no creo que tenga mucho que decir en una ciudad como Nueva York. Es muy lejos, no es mi nación, no es mi idioma, no es mi responsabilidad. Entonces, en vez de ir a Nueva York, por decirlo así, en vez de ir a Nínive, donde Dios le había llamado, él desobedeció, él entró en rebelión y fue a lo que es hoy en día España. Si ves un mapa, están en lugares opuestos. Dice que fue a España para esconderse de la presencia de Dios. Algo bastante ingenuo y la verdad bastante tonto de un profeta que se quiere esconder de la presencia de Dios. Pero él decidió, ¿sabes qué? Si voy a estar en rebelión, me voy a apartar de la presencia de Dios. Entró a un barco y en este barco de repente hay una tormenta. Una tormenta tan tremenda que aunque es un barco grande que está diseñado para ir hasta España, los marineros piensan que se va a romper en dos este barco. Entonces todos están gritando, están clamando. Dice que cada uno clama a sus dioses. Entonces todos están, no, Buda, no, quien sea, sálvame. Y están tan desesperados que toman sus maletas y las avientan por el barco. Mujeres, ustedes saben qué tan desesperadas tienen que estar para deshacerse de sus maletas, de su maquillaje, de todas sus cosas. Es lo que habían hecho estas personas en el barco. Estaban tan desesperados, estaban tan seguros que iban a morir, que sacaron sus maletas y de repente el capitán del barco baja a la parte de abajo del barco y está dormido Jonás. Está completamente echado. Esto no sé cómo las olas no lo despertaron, no sé cómo los gritos de los marineros no lo despertaron, pero él estaba tan cómodo en su rebelión que él estaba completamente dormido. Y lo levantó, lo despertó este hombre, el capitán del barco, y le dijo, despiértate y ahora que perecemos, le dice. Entonces él levanta y él, a través de suertes, se dan cuenta que él es el culpable y lo avientan al mar y está hundiéndose en el mar y lo traga un pescado, un pez grande. Esto no es normal, esto no pasa todos los días. Es más, no conozco yo a una persona que haya sido tragada por un pez, pero es lo que ha pasado con Jonás. Y no es que muchas veces el sufrimiento es causado por Dios, pero muchas veces el sufrimiento es simplemente el producto de nuestras malas decisiones. Dios le dijo algo, él no lo hizo y ahora está sufriendo. Muchas veces, y muchas de las consejerías que hago es que me rompieron el corazón. ¿Por qué? No, es que andaba de novia con un patán. Y te está alarmando que estás con el corazón roto. No, no me siento muy amado. Pues ¿te has integrado en el estudio en casa? No.
¿Vienes los miércoles? No. ¿Vienes a la iglesia? De vez en cuando. Con razón no te sientes amado. Y muchas veces el sufrimiento que tenemos no es el castigo de Dios, no es la obra de Dios, es simplemente algo que nosotros hemos recibido por nuestro pecado. Y entiendo y reconozco que este mensaje a lo mejor no es el más aplicable para las personas que están aquí, porque hace tanto frío que mis oídos sienten como hielitos. Yo creo que podrías congelar un Bonais en mi oído ahorita. Y están aquí un miércoles en la noche. Entonces yo sé que ustedes están, la mayoría que están aquí, están echándole ganas con Dios, están haciendo lo correcto para Dios, pero no deja de haber la posibilidad y la probabilidad que hay personas aquí que están viviendo en pecado, y si no están sufriendo ahorita, sufrirán por el pecado que están cometiendo. Y quiero que esto sea un tipo de advertencia para ti. Así como Jonás, que él estaba en pecado y él pudo dormir en medio de su rebelión, hay muchas veces que nosotros como cristianos estamos en pecado y en vez de arrepentirnos, nos dormimos y pensamos que porque Dios no nos ha juzgado, que Dios está bien con nuestros pecados, cuando la realidad no es así. Entonces, aunque a lo mejor no es aplicable para todos, estoy seguro que va a ser aplicable para unos. Hay personas aquí que probablemente necesitan arrepentirse de pecados en su vida, así como Jonás tuvo que arrepentirse de los pecados en su vida. Entonces, vamos a empezar en Jonás capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver el arrepentimiento de Jonás, pero antes de leerlo, quiero explicar brevemente lo que es el arrepentimiento. Primero vimos que él estaba sufriendo por sus causas, y si tú estás aquí y tú estás sufriendo por tus fallas, reconoce que a lo mejor no es el castigo de Dios, pero que si Dios ha permitido sufrimiento en tu vida es porque quiere que aprendas algo. Estoy seguro que hay personas aquí que están sufriendo no por causas pecaminosas, pero por causas nobles, como se ve en Primera de Pedro, que están viniendo a la iglesia y que su familia los ha rechazado. He conocido muchos casos de esos en esta iglesia, que se convierten a Cristo y su marido no se ha convertido a Cristo y que sufren mucho a causa de eso. Entonces hay personas que sufren no por una causa mala como Jonás, pero por una causa noble. Y quisiera que ustedes estudien su sufrimiento y digan, ¿sabes qué? Si Dios está permitiendo que sufran, es por un buen motivo. Me pregunto, ¿para qué motivo es? Para poder crecer. Y aunque muchas veces no lo vemos, normalmente hay una área de nuestras vidas de la cual nos debemos de arrepentir. Normalmente hay pecado encubierto en nuestra vida que no vemos, que muchas veces el sufrimiento nos demuestra para que nos podamos arrepentir, así como en la vida de Jonás. Entonces rápidamente explico lo que es el arrepentimiento, porque eso es lo que vamos a ver en este pasaje. El arrepentimiento es un cambio de mente que es seguido por un cambio de vida. Primero, cambias tu mente, transformas tu mente, y el resultado del cambio del cambio que has tenido en tu mente es un cambio de vida. Eso se va a ver en la vida de Jonás, porque después de que ora esta oración y lo vomita el pez, él va y él predica como Dios le había dicho. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. Si no eres cristiano, el concepto de arrepentimiento a lo mejor es algo que no conoces. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es decir perdón, decir que lo sientes, sentirte mal por lo que has hecho. Pero el arrepentimiento no es solamente pedir perdón, no es solamente sentirte mal por lo que has hecho, no es solamente darte cuenta del pecado que has cometido. El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida, que estás viviendo en pecado y te das cuenta de ese pecado y lo dejas y empiezas a caminar de la forma recta y correcta. Y entonces vimos en el capítulo anterior que Jonás fue tragado por un pez. Y dice en versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Nada más para que sepan, desde el versículo 17 del último capítulo y el versículo 1 de este capítulo han pasado 3 días. Porque vemos que justo después de que ora esta oración, lo vomita el pez. Y quiero que notemos la cantidad exagerada de terqueza, no sé si es palabra, pero lo terco que es Jonás.
que estuvo hundiéndose, que fue tragado por un pez, que estuvo 3 días en un pez, hasta que por fin se arrepintió. Que él sabía que él estaba yendo en contra de Dios, que él sabía que él se estaba escondiendo de Dios, él sabía que él se estaba alejando de Dios. Él sabía, él nos dijo en el capítulo anterior, que era su culpa, que lo tiraron del barco por su culpa. Lo tragó un pez y todavía no estaba dispuesto a arrepentirse. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Seol es la tumba. Dice que estaba al borde de la muerte, que estaba a punto de morir, y en ese momento clamó a Jehová y él oyó. Nada más quiero recalcar esto: si tienes vida, tienes esperanza. Si tu familia tiene vida, tu familia tiene esperanza. En este lado de la muerte no hay un momento donde Dios no puede salvar. Y así como Jonás se estaba hundiendo, se estaba perdiendo, estaba en la puerta de la muerte, entonces clamó a Jehová y Jehová lo escuchó de ahí. Versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre de mí. A él lo aventaron al mar, él estaba dentro del mar. ¿Alguna vez te ha llevado la corriente a lo mejor del mar? ¿Ya has estado un poco más profundo de donde puedes tocar? Y a lo mejor te ha revolcado una ola. Vivimos en Ensenada y las playas que tenemos tienen muchos hoyos. He visto, de hecho yo, porque vivo junto a la playa, personas que se han ahogado porque se los llevó la corriente. Mi papá surfea, yo surfeo. No nos dedicamos, pero uno de nuestros pasatiempos era correr olas. Me acuerdo una vez que estaba en la playa de San Miguel y habían olas enormes. La mayoría de olas eran de como 2 metros, entonces más grandes que yo, y habían olas aún más grandes ese día. De hecho, era yo y mi papá. Algunos de ustedes se acuerdan del Adam, el Adam. Estábamos surfeando y me acuerdo que yo y el Adam ambos intentamos agarrar una ola de 2 metros, más o menos, una ola bien grande. No la pudimos agarrar y atrás de nosotros había un muro de agua. Debió de haber sido una ola de 3 metros. Y obviamente porque estaba más grande, estaba rompiendo más afuera que nosotros. Entonces íbamos así, queriendo salir de la ola, y nos cayó la ola encima. Y me acuerdo que era una potencia, una furia, un temor que jamás he sentido. Y nos revolcó a él, a mí, de una forma horrible. Honestamente, aunque fueron segundos, sentí que jamás ibas a llegar a la superficie. Si has surfeado, si has sido revolcado por una ola grande, tú entiendes lo que yo digo. Es escalofriante. Me acuerdo que después de esa ola subí y había una ola probablemente del mismo tamaño y mi papá la estaba surfeando. Y me acuerdo las dos emociones, la emoción que le estaba agarrando una ola enorme y la desesperación que me estaba ahogando. Y le dije, y luego dije, Dios mío, ayúdame. Y me acuerdo que estaba junto a mí Adam, porque él también intentó agarrar la ola. Intentamos nadar abajo para que la turbulencia de la ola pasara sobre nosotros, pero de todos modos nos agarró. Salimos de la segunda ola y me acuerdo que lo vi y los dos estábamos pensando lo mismo. Nos vemos en el cielo. Si tú llegas al cielo y ya no me saludas a Cristo, estábamos seguros que íbamos a morir. Y fueron 4 olas en total. Y fue desesperante, fue escalofriante. Y eso es lo que está pasando con Jonás, excepto que él no tiene una tabla y él no tiene una playa o un punto de referencia. A él lo aventaron al mar, está siendo revolcado por las olas, está siendo aventado por las olas, está siendo jalado por la corriente y está desesperado. Y aún así no se arrepiente, aún así no clama a Dios. Versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Lo que está diciendo es que él se había alejado de Dios. Él estaba en rebelión, estaba siendo desechado delante de sus ojos y él pensaba, él decía, ya llegó el fin de mi vida. Dice que, mas aún veré tu santo templo. Lo que está diciendo es que él estaba seguro que estaba a punto de ir al cielo, que ya su vida iba a terminar, que ya se iba a ahogar.
Dice en versículo 5, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Quiero que noten esto, está peleando en contra de las olas, está exhausto, está siendo revolcado, y eso se me hace hasta casi chistoso. Tenía una alga en su cara. La desesperación de que se está ahogando, tiene plantas en su cara, no puede respirar. Dice, yo creo que después de que lo tragó el pez, dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Yo creo que después de que fue tragado por el pez mismo lo llevó a la profundidad del océano, y él estaba en lo que dice en el cimiento de los montes, que él había llegado a lo más profundo. Y mira esto es increíble. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Eso es una imagen increíble de la salvación. Si no conoces a Cristo, déjate explico esto brevemente. Si conoces a Cristo, espero que esto sea de ánimo, recordar lo hermoso que es la salvación. Jonás, como nosotros, estaba en rebelión. Jonás, como nosotros, sabía la voluntad de Dios y fue en contra de él. Jonás, como nosotros, estaba al borde de la muerte eterna, sin esperanza, sin ayuda, con desesperación total. Y dice que, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, que nosotros estábamos en el camino hacia el infierno y Dios con su mano de gracia nos recogió, nos salvó, nos rescató. Así como Jonás en su rebelión no se había arrepentido, Dios de todos modos alcanzó con su mano misericordiosa y le dio otra oportunidad para el arrepentimiento. No dejó que su vida se terminara ahí y tuvo que llevar a un pez para que lo salvara. Y así nosotros, Dios nos ofrece esta oportunidad increíble de estar en relación con Él. Y aunque hemos fallado, aunque hemos sido rebeldes, aunque hemos ido en contra de sus mandatos y sus mandamientos, Él con su mano fuerte nos rescata y nos restaura y nos da otra oportunidad. No para volver a fallar, pero para estar en comunión con Él y amarlo y estar en intimidad con Él a través del arrepentimiento. No para aprovecharnos de su gracia, pero para disfrutar su generosidad. No para aprovecharnos de su misericordia, pero para disfrutar el hecho que Él nos ha salvado. Dice versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios le dio otra oportunidad y dice cuando estaba desfalleciendo su alma, que Él estaba en el último instante de su vida. Entonces se arrepintió, entonces se acordó de Él, entonces tuvo esa transformación en su mente. Siempre que leo esto, siempre la historia de la persona que estaba siendo crucificada junto a Cristo viene a mi mente. Habían dos ladrones junto a Cristo que ambos estaban burlando de Cristo, pero uno de ellos, antes de morir, se arrepintió y Cristo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Y es esa misma historia, ese mismo escenario, que Él está al borde de la muerte y en su último suspiro dice que se acordó de Él y que su oración llegó hasta su santo templo. Esto es el tipo de arrepentimiento que está buscando Dios. Lo voy a explicar ahorita con más claridad. Pero cuando está en el vientre de la ballena, tiene una perspectiva nueva. Dice versículo 8, dice, los que siguen vanidades, ilusorias, sus misericordias abandonan. Eso ya lo hemos visto en el libro de Eclesiastés. Dice,
ahora con su perspectiva nueva, y me imagino que estar tan cerca de la muerte te da una perspectiva nueva de la vida. Acuérdate, él es un hombre de posición, con posesiones, con una buena educación, pero él está diciendo, el que se enfoca en cosas vacías, básicamente cualquier cosa que no involucra a Cristo, dice que abandona su misericordia. El seguir la vanidad hace que te apartes de la verdad. Cuando estás siguiendo cosas vacías, hace que te apartes de lo importante de la vida. En nuestra vida tenemos dos opciones: la decepción o la revelación. Que estamos siguiendo la oscuridad o estamos siguiendo la luz. Muchas personas viven bajo la decepción que dice que si tengo más dinero seré más feliz, que si consigo un mejor trabajo seré más feliz, que si saco mejores calificaciones seré más feliz, si me caso seré más feliz, si tengo hijos seré más feliz. Y viven bajo esta ilusión y esta decepción que si obtengo más seré mejor y más feliz. Y no es la realidad. Lo que Dios quiere es que te des cuenta de sus misericordias y que eso sea lo que promueve la felicidad de tu corazón. No que te enfoques en lo que es vano, pero en lo que es cierto. Lo que es cierto es que como Jonás nos hemos apartado de Él y Él es un Dios de misericordia que nos ha salvado. Es un Dios de misericordia que nos ha dado. La vida plena empieza cuando nos arrepentimos y seguimos a Cristo. La vida verdadera empieza cuando damos toda nuestra vida a Cristo. Y así recibimos el mayor regalo de todos, que es la eternidad con Él. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Dos cosas que quiero notar aquí. Una cosa es que la alabanza es un sacrificio. Que para nosotros alabar es un sacrificio que le otorgamos a Dios. Muchas veces separamos lo que decimos que lo que hacemos. Que lo que decimos no es importante. Lo que decimos pueden ser o para menospreciar a Dios o para alabar a Dios. Nuestras palabras deben ser un sacrificio de alabanza a Dios. No alabamos porque queremos sentirnos bien. Alabamos porque Él es digno de ser alabado. No alabamos porque la música es increíble, alabamos porque Él es increíble. Es parte de nuestro servicio a Él, es parte de nuestro sacrificio a Él, que con nuestras palabras lo alabamos, pero más que eso, dice que pagaré lo que te prometí. La alabanza verdadera es un compromiso de por vida. La alabanza que Dios quiere no es solamente una canción los domingos, pero una entrega completa a nuestro corazón y nuestra vida. Y esto es el arrepentimiento, que un día tu vida te pertenecía a ti, y el otro día, tú en arrepentimiento se la das a Dios. Un día, tus metas, tus sueños, el destino que tenías era agradarte a ti mismo, era sacrificarte para ti mismo, era para trabajar y servirte a ti mismo. Y ahora el amo de tu vida ha cambiado. Ahora ya no vives para ti, ahora ya no cantas para ti, ahora ya no trabajas para ti, ahora ya no te esfuerzas para ti, ahora tu vida ha sido dada para Dios, y esto es lo que es la salvación. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros, la entrega absoluta. Después de eso, en versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y ese es mi último punto, y va a ser breve, porque sé que los asientos del micro están fríos. El arrepentimiento genuino trae restauración verdadera. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, no solamente reconocer nuestro pecado, pero cambiar nuestro pecado y restituirlo o cambiarlo por la santidad en Cristo. Cuando tenemos el arrepentimiento verdadero, hay reconciliación verdadera. El arrepentimiento verdadero es como dice en Romanos.
el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Que tú le otorgas a Dios, por decirlo así, las llaves de tu vida. Que ahora el dominio y el poder y el que gobierna tu vida ya no eres tú. Y esto es el mensaje que ha sido predicado por los profetas. Este es el mensaje que Juan el Bautista predicó. Este es el mensaje que Cristo predicó. Arrepiéntanse. Muchas veces el motivo que sentimos que Dios, no todas las veces, pero muchas veces el motivo que sentimos que Dios está tan distante es porque nos hemos dormido y no nos damos cuenta de los pecados que nos debemos de arrepentir. Y Dios siempre ama. Dios siempre nos busca. Así como Jonás se apartó y Cristo y Dios lo siguió, lo protegió, le dio otra oportunidad. Así nosotros a veces nos cegamos, nos apartamos, nos alejamos en rebelión. Y la forma de restaurar esa intimidad es a través del arrepentimiento. Martín Lutero lo dijo de esta forma. Cuando puso sus 95 tesis en la pared de una iglesia que empezó la Reformación cristiana, empezó con esto: toda la vida de un cristiano es una de arrepentimiento. Cuando Cristo dijo arrepiéntete, la palabra quiere decir arrepiéntete y síguete arrepintiendo. Lo que está diciendo es que es una entrega completa todos los días, de lunes a domingo, una entrega total, y eso es lo que yo deseo. Muchas veces, y una vez más, no estoy diciendo que todos pero estoy seguro que hay personas que están viviendo en pecado, deben de reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado para restaurar la intimidad con Cristo. Ya seas cristiano o no cristiano. Si no eres cristiano, reconoce que la totalidad de tu vida, ya sea por decisión o naturaleza, se ha apartado de Cristo a través del pecado, que necesitas aceptar tu pecado y darle tu vida a Cristo para ser salvo. Y si eres cristiano y te has apartado y has vivido en pecado y estás viviendo en pecado y estás viviendo para sentirte un poco mejor, en vez de intentar sentirte mejor, deberías de sentirte mal por tu pecado, aceptar tu pecado y arrepentirte de tu pecado para restaurar la intimidad con Él. También nota que no hay persona que está sobre de esto, que todos nosotros tenemos áreas de nuestras vidas en las cuales podemos reconocer fallas, arrepentirnos y madurar y crecer. Y lo bello y lo hermoso de esto es que Dios siempre está ahí y siempre acepta el arrepentimiento genuino y lo recompensa con intimidad profunda. Entonces, voy a orar y voy a intentar hacer la oración lo suficientemente larga para que evalúes tu vida, evalúes tu corazón, para que digas como David: búscame, oh Dios, para ver si hay iniquidad en mí. Y pídele a Dios: Dios, te amo, Dios, quiero intimidad, Dios, demuéstrame las áreas de mi vida donde te he fallado, donde me debo de arrepentir, donde debe de haber restauración contigo, y ayúdame a arrepentirme, no para que me perdones, pero porque ya me has perdonado y yo deseo restaurar esa intimidad que una vez tuvimos. Vamos a orar.